Gracias por estar con nosotros. Buenos días, bienvenidos a una entrevista AM+. Les saluda Marisol Dorat, su servidora, junto a todos los que conformamos la familia de Canal 10. Es un gusto para usted, es un gusto para nosotros trabajar para usted día con día. Quiero compartir esta mañana nuestra entrevista con dos diputados de la Asamblea Legislativa de la fracción de Nuevas Ideas, dos diputados que siguen dando sus votos para la transformación que sigue experimentando nuestro país y que recientemente los salvadoreños gozaron de unas vacaciones las más seguras de la historia, así lo señalan muchos de los salvadoreños a través de sondeos. Diputada Alexia Rivas, buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Marisol, buenos días a todos los salvadoreños, buenos días, Carlos, es un gusto poder estar compartiendo con ustedes, sin duda, el trabajo y ese quehacer legislativo que con mucho gusto hacemos desde la Asamblea Legislativa. Gracias, diputado Brook, es un gusto recibirlo nuevamente. Para mí también, buenos días, Marisol, un gusto estar aquí, también buenos días, Alexia. Un gusto de saludarlos también ahí en sus casas y también aprovecho de felicitar a Alexia por la labor que hace desde la Comisión de la Mujer como presidente y a las compañeras también. Estoy muy orgulloso de ustedes. Gracias. Vamos a compartir con ustedes la siguiente nota que habla precisamente de lo que ya mencionaba, las vacaciones más seguras de la historia de El Salvador que se registraron entre el 30 de julio y el 7 de agosto. Este fue un reto para el Gabinete de Seguridad, luego de que en los periodos vacacionales anteriores ya se registraban importantes descensos de diferentes delitos. 6 días con 0 homicidios se contabilizan durante el periodo vacacional de agosto, consolidándose como el más seguro de la historia de El Salvador, superando sus propias cifras con una reducción de 12 asesinatos con relación al mismo periodo en 2021. Y los 4 que han ocurrido en este mes de agosto, 3 de ellos ya están resueltos. Y el día de ayer todavía estamos en el término de la flagrancia y nuestras fuerzas del orden andan ubicando al responsable del homicidio de ayer. Homicidio cometido, homicida capturado. En un amplio esfuerzo integrando las acciones del Plan Control Territorial, Transporte Seguro, controles vehiculares y patrullajes a nivel nacional, se registraron centenares de capturas por diferentes delitos. Solo en el transporte público se contabilizan más de 40.000 abordajes en buses y microbuses. Patrullajes aéreos tripulados y no tripulados en muchas colonias y destinos turísticos. Esto es parte de toda esta modernización que nos está llevando a mejorar y mantener un control sobre el territorio. Me voy a detener enfocando que en este periodo vacacional hemos capturado a 886 personas por agrupaciones ilícitas. Además de brindar la seguridad en turicentros y carreteras, se continuó con la ardua búsqueda de terroristas. Desarticulamos 10 campamentos en los cuales se encontraban armas de grueso calibre, armas cortas, armas hechizas y también delincuentes, pandilleros, así como drogas. Todo esto es lo que le ha llevado esa tranquilidad a nuestra población. Durante las vacaciones agostinas, los robos, extorsiones y violaciones registran una disminución significativa. Muchos han señalado este esfuerzo del presidente de la República, Nayib Bukele, con todas estas medidas de seguridad, desde el Plan Control Territorial, el régimen de excepción, como una estrategia valiente. Está queriendo ser emulada en otros países. Muchos lo señalan como por fin se resuelve el principal problema de los salvadoreños por décadas. Ustedes han dado sus votos como diputados a todas estas iniciativas del presidente de la República. La clave ha estado en la valentía del Ejecutivo para ejecutar estos planes que nunca se hicieron en el pasado, diputada Rivas. Definitivamente la voluntad, la valentía, la visión que el presidente Nayib Bukele ha demostrado nos están reflejando que esas decisiones que se tomaron fueron las decisiones correctas. Yo lo dije con anterioridad y lo sostengo, cada día en la cual en El Salvador no muere ningún salvadoreño trabajador e inocente
es un día donde también debemos de celebrarlo y sobre todo reconfirma que nuestros votos han sido esos votos que faltaban en la Asamblea Legislativa por muchísimos años, porque el régimen de excepción siempre estuvo ahí, es una facultad constitucional que los diputados pudieron haber utilizado en su momento, pero simplemente por la falta de voluntad, por los intereses oscuros, no tomaron esas decisiones y prefirieron que inocentes murieran a manos de terroristas lejos de tomar decisiones que en un momento pudieron ser decisiones difíciles, pero que iban a permitir que salvadoreños no vivieran con miedo. Y ahora que hemos disfrutado de las vacaciones más seguras en nuestra historia, ya hay en toda la región un fenómeno denominado buquelismo que hace que los mismos ciudadanos exijan a sus gobernantes tomar decisiones rápidas, tomar decisiones oportunas. Y gracias a esas medidas es que el 3 de agosto ya contabilizábamos más de 167 días sin homicidios. Son datos inimaginables que en el pasado, creo, todos únicamente soñábamos y que ahora podemos estar diciendo con mucha alegría. El Salvador ahora se está posicionando, gracias a esas medidas también, como un destino turístico que antes tampoco se visibilizaba. Yo creo que habíamos perdido hasta los sueños, diputada. De hecho, cuando un mandatario, como lo hizo el profesor Salvador Sánchez Serén, dijo en una oportunidad que debíamos pues prácticamente acostumbrarnos o estar conscientes que esa era la violencia que iba a seguir reinando en nuestro país. Si un mandatario le dice ese mensaje a su pueblo, difícilmente podemos atrevernos a soñar a que esto va a mejorar. Pero el cambio está ahí. A Seabarland llegaron más de 1.2 millones de salvadoreños, los diferentes centros turísticos abarrotados. Ayer conversábamos con la ministra de Turismo y decía cómo se han superado las expectativas. Finalmente llega este periodo de verdadera paz social para los salvadoreños. Claro, la verdadera, la única que hemos vivido, porque desgraciadamente, pues, y escuchando a Alexia, que ella es parte de otra generación, diferente a la mía, pero tristemente en la mía comenzó todo este negocio de que El Salvador estuviera siempre sumido en una ola de violencia constante, porque eso de la guerra, pues ya tenemos clarísimo que los famosos ideales y todas estas teorías que no sirvieron para nada en el mundo entero, pues aquí menos, nada más para lucrarse, 12 años lucrándose dos grupos. Bueno, hasta que entró el presidente Bukele, ahí eso era ¿cómo se llama? La forma de hacer dinero mediante la sangre de los salvadoreños. Y esto ha cambiado radicalmente, es una realidad, o sea, no es una cosa que estemos contando aquí nosotros, no es que es una realidad. Nada menos, bueno, el presidente Bukele anunciaba a medianoche que nuevamente hubo 0 homicidios el día de ayer. Yo me alegro siempre que veo él al comando de la seguridad de nuestro país, anunciando con orgullo, y yo lo felicito también, así como me uno a los ministros del Gabinete de Seguridad, y por supuesto que apoyamos como miembro que soy de la Comisión de Seguridad para que esto se mantenga y siga siendo así. Y además, debo decirlo, bueno, lo decía el ministro Villator en esa entrevista que veíamos hace un ratito, decía homicidio cometido, homicida detenido. O sea, eso es algo que demuestra una firmeza, eso es algo que demuestra también la entereza y la capacidad de un ministro de seguridad y también del cuerpo de la policía, del director y los agentes de policía, así como también el ministro de Defensa. Y eso lo estamos viendo, eso no es cuestión aquí, lo decía en un momento nuestro presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, si es que este tema no es para politiquería, este tema, miren, en cualquier cosa podemos discutir lo que quieran, aquí es una cuestión esencial. Es la vida de cada Es lo principal, me lo decía un amigo periodista español, Juan Bosco, que hablábamos en estos días de vacación, y me decía, Carlos, él vivió aquí en El Salvador, él de hecho, su familia, él se casó con salvadoreña, y me decía, Carlos, es que es la seguridad, es lo primero que cualquier pueblo, ningún país puede pretender salir adelante si no se preocupa de la seguridad. Y eso es lo que precisamente ha sido lo primordial y lo que el presidente Bukele y lo que nosotros desde la Asamblea llegamos a hacer desde el 1 de mayo, perdón, de junio, de mayo del año pasado, y es
por lo que estamos dando nuestros votos. O sea, porque eso que es esencial, que es medular, se mantenga. Mira, esas vacaciones que tú mencionabas y veíamos ahí también, yo puedo también decir, yo estuve recorriendo, a mí me gusta visitar con mi moto y estuve en varios lugares, pues la moto uno se mueve un poquito fuera del tráfico y qué alegría, te lo digo, para un salvadoreño de esta generación, ¿no? Que desde niño pues se le quitó pues la niñez y parte de la, y no fue el único, pues fuimos una generación entera de la juventud porque estaban haciendo guerra. Ese FMLN que lo único que prometió y lo hizo es darle muerte, porque esos eran sus estribillos. Y también ese otro lado también triste de la historia que representó ese partido que siguió a un matarife como era Dahuizón, y que nosotros ya pudimos ahorita, y qué orgullo decir, ser parte de ese proceso donde estamos dejando la violencia y la sangre como lo único que identificaba a nuestro país. A nuestro país lo identifica la gente buena, la gente trabajadora, la gente con una sonrisa, que además busca y quiere ser respetado y sobre todo practicar el respeto a los otros salvadoreños. Diputada Rivas, sin duda ha sido elemental el apoyo que le han brindado a los cuerpos de seguridad. Los cuerpos de seguridad siempre han existido, han estado ahí. Claro, no habían patrullas, no habían uniformes, era un personal que estaba con la moral baja, que poco o nada se podía hacer en el esfuerzo contra la violencia. Pero ha sido importante fortalecer las instituciones para tener los resultados que tenemos. 40.000 abordajes en unidades de transporte público, más de 800 personas capturadas en esta vacación, 15 de ellos pandilleros, una reducción impresionante en la mayoría de delitos. Desde la Asamblea Legislativa nosotros también hemos apoyado justamente la fase del Plan Control Territorial, pero también cada una de esas programas que se tenían desde la Policía Nacional Civil y que por falta de fondos también era que no se habían cumplido. Y esto incluye desde dotar al personal de la Policía Nacional Civil de botas, por ejemplo, de dotarlos con chalecos antibalas a ellos y también a los soldados, porque aquí también hay que hablarlo. Los soldados han estado haciendo una gran labor en temas de patrullaje, apoyando también y complementándose con la Policía Nacional Civil, y veíamos cómo siempre existía también un total abandono. Ahora vemos cómo dentro de las instituciones se da el acompañamiento que el Estado debe de brindar, porque al final siempre tuvo que haber sido una tarea que sí, estos cuerpos de seguridad tenían que haber estado brindando, pero con el acompañamiento del Estado. En el pasado lo que sucedía era que los ministros de defensa preferían estar apoyando a los terroristas dentro de las cárceles, se preocupaban más por estar viendo si estos mismos terroristas ya habían comido, si tenían todas las condiciones, los terroristas, y no los policías ni los soldados. Por eso es que yo realmente valoro el esfuerzo de nuestros héroes, que dentro de estos mismos cuerpos también se encuentran salvadoreños que han sacrificado su vida por cuidar nuestra vida y la de nuestras familias. De hecho, gracias a esos mismos trabajos que los mismos policías y soldados han estado realizando, es que en El Salvador hay una recuperación de un más del 46% del turismo en las proyecciones que se tenían comparados con la pandemia. Hay un crecimiento económico de más de un 146% comparado también con el año 2019 en materia turística, en materia de inversión, y esto por ese buen clima que nuestro país está viviendo. El tener seguridad implica también poder tener una proyección de inversión. El tener seguridad implica que los salvadoreños salen a las calles con total libertad, y también decirlo que además de tener las vacaciones más seguras en nuestra historia, hemos podido salir a las calles porque el gobierno también invirtió en la pandemia para que todos pudiéramos tener las vacunas. En otros países hemos estado viendo cómo han tenido nuevamente que estar cerrando establecimientos, que estarle pidiendo a los ciudadanos que nuevamente tengan que hacer una cuarentena estricta porque hay nuevos repuntes de olas de COVID, y en nuestro país eso no ha ocurrido. Yo siempre le pregunto a alguien, mire, usted tiene las vacunas, está saliendo, ¿cómo está? Y la gente dice, sí, ya tengo mi tercera o mi cuarta dosis de vacuna, y eso ha sido una inversión que también el Estado ha estado generando, y gracias también al acompañamiento, nuevamente lo tengo que decir, que la Asamblea Legislativa ha estado brindando. En el pasado veíamos diputados que se han estado oponiendo a todas estas medidas, e incluso actualmente todavía existen diputados en la Asamblea Legislativa que se siguen oponiendo a que los salvadoreños salgan adelante
por la simple decisión de tener intereses políticos, de tener intereses oscuros y que quieren impedir a toda costa que El Salvador cambie, pero gracias a Dios ustedes salvadoreños nos eligieron para darle gobernabilidad al presidente y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Hablar de esa gobernabilidad del presidente, quiero leer la frase exacta como la dijo el ministro Gustavo Villatoro y dijo: tenemos una instrucción clara de nuestro presidente Nayib Bukele y es que los delitos de sangre, independientemente tengan una vinculación o no con pandillas, ninguno lo vamos a tolerar. Homicidio cometido, homicida capturado. Y creo que esto también se refleja en el descenso de las estadísticas de feminicidios, de actos de violencia, que desgraciadamente muchos de ellos terminaban en la muerte de muchas mujeres y de otros delitos. Es que, como decía Alexia, si teníamos un país donde desde las autoridades se defendía, se protegía, ya sabemos por qué, porque ellos se lucraban de eso. Hay ejemplos probados, varios. Incluso también los cercanos o los de los medios de comunicación, asesores que tenían ahí en un periódico que tenía un asesor que era el mediador, o sea, ellos tenían su aparataje montado, pero cuando eso empieza a ponérsele la lógica que debe ponerse, o sea, nada se va a permitir conforme a un país que busca estar seguro, entonces los esfuerzos van a ir dirigidos a eso. Se pueden, yo entiendo que al que haya vivido durante 30 años de la industria de vender armas, de seguridad, ya digo, los periódicos también vendiendo solo sangre, hombre, es entendible que estén enojados, y pueden estarlo, si esa es una emoción que no se les va a negar, es más, pueden expresarlo también, yo creo que es sano también que se expresen, pero eso dista mucho del trabajo que aquí, como en cualquier país que ha tenido que dejar atrás su violencia, los países que admiramos también por ser países avanzados, han comenzado por eso. Y han comenzado por entender que el trabajo, que es lo que nos compete a nosotros con Alexia y a nuestros compañeros, desde el primer órgano del Estado, desde el Congreso, de la Asamblea, es apoyar lo que el presidente plantea, que es mantener un territorio ya libre de todo eso que fue la costumbre durante décadas, donde se lucraron algunos, ¿verdad? Unos pocos, pero que tristemente era la constante. Eso es la lógica en cualquier país del mundo, eso lo vemos y por eso es que ahora estamos destacando en Latinoamérica, y si vemos las estadísticas, el presidente Bukele, o como se le ha llamado también el bukelismo, yo nunca iba a pensar que chilenos, amigos míos, yo viví ahí en mi juventud y estudié ahí también, me contacten, me escriban y me dicen qué admirable. Y te lo digo, chilenos, porque tuvieron un periodo donde sí hubo disciplina y hubo orden a nivel de respeto entre ciudadanos, pero luego se perdió porque acordémonos que en el gran desconcierto internacional hay gente que vive de que los países, sobre todo latinoamericanos, estén siempre sumidos. Ese es un negocio que se montaron pues unos cuantos y ahí tienen fundaciones y ahí tienen hasta organismos internacionales que se dan la gran vida, porque lo hemos visto aquí en nuestro país, cómo han venido esas misiones que al final lo que tienen como objetivo es mantener, y aquí se les acabó esa historia, y por eso es que están bien bravos, no nos interesa eso mucho, mantener ese estado de zozobra y de país que nunca surge. Aquí no. Entonces, cuando tú tenés eso y cuando me voy a que si el trabajo desde esa asamblea ha sido aprobar esos presupuestos para que esa policía, esos soldados que estaban ahí abandonados, que los tenían rezagados, bueno, el presupuesto también ha ido porque ellos ganen mejor, están exponiendo la vida por nosotros, están teniendo que ir a agarrar gente mala, gente que en realidad pues no les tiene consideración absolutamente a nadie porque así se los avalaron otros gobiernos, entonces hay que estar preparados. Yo siempre lo voy a decir, me llenó de mucha alegría y orgullo haber dado mi voto porque se aprobaran esos presupuestos para que haya mejores uniformes, mejor armamento, cámaras, drones, etcétera, para que estén agarrando a esos delincuentes. Pero lo que me causa también a mí mucha satisfacción es saber que el otro día hubo un soldado que le cayó un balazo y tenía un casco de estos de última generación, de los que usan allá en los países que admiramos, esos países del primer mundo, Alemania, vemos, y Francia, todos con esa, y nosotros que estamos metidos en eso de la Comisión de Seguridad sabemos qué tipo de armamento y
y de protección tienen. Le salvó la vida a un soldado. Con que hay un adagio hebreo que dice, si salvas la vida a un ser humano, le salvas la vida a la humanidad entera. Eso es una metáfora y nosotros estamos trabajando, y estoy seguro, Alexia, nuestros otros 54 compañeros, más los que también desde una perspectiva de los aliados apoyan, estamos trabajando y no vamos a descansar por darle el apoyo al presidente Bukele para que eso así siga siendo. Se enojan algunos, que se enojen, pueden hablar allá y ahorita en un rato vamos a ir a plenaria, pueden desahogarse, pueden hacer lo que quieran, pero votos no van a tener. Los salvadoreños pidieron nuestros votos para que les demos esta seguridad que están viviendo ahorita. Diputada Rivas, el régimen de excepción sigue siendo criticado por una minoría, pero existen críticas aún para el régimen de excepción. ¿Era la única medida que le quedaba, en su opinión, a este gobierno, a los poderes del Estado para poder parar con la ola de violencia que se vivía en nuestro país, que se había vivido por décadas, con estadísticas de 20, 30 salvadoreños asesinados cada día? Las estadísticas han reflejado de que el régimen de excepción era la medida que el Estado salvadoreño tuvo que haber tomado desde hace muchísimos años. Vimos políticas fracasadas, el plan mano dura, el plan super mano dura, y cada una de esas políticas lo único que hizo incluso fue incrementar la ola de homicidios que existía en nuestro país. Veíamos cómo en el año 2014, 2015, de hecho los homicidios mensuales sobrepasaban a las 600 personas que fueron asesinadas en ese país. Ahora hemos visto cómo gracias a la implementación de estas medidas El Salvador ya lleva, por ejemplo en agosto, 5 días sin homicidios de 8 días, y los que han fallecido tristemente han sido personas que fueron asesinadas debido a lazos pandilleriles o que han muerto debido a un repliegue que los mismos cuerpos de seguridad han tenido que hacer. La verdad es que cada una de esas medidas, cada uno de esos resultados han reflejado ahora que el Estado salvadoreño sí tiene el control de su territorio. En el pasado veíamos cómo las pandillas tenían el control del Estado salvadoreño, y eso en cualquier país del mundo es un total fracaso en medidas de seguridad implementadas. Ahora el gobierno tiene la decisión, ahora el gobierno tiene la facultad, ahora el gobierno tiene las medidas para luchar contra la delincuencia, y eso vemos como en Latinoamérica también ha hecho que muchos gobiernos hayan perdido el apoyo de sus ciudadanos debido a que no se toman las acciones que realmente se necesitan tomar, y se tiene que tener valentía, se tiene que tener visión, se tiene que tener liderazgo para poder implementarlas, y por eso es que los salvadoreños estamos felices con las medidas. Salimos a la calle, les preguntamos cómo se sienten, los salvadoreños dicen, me siento tranquilo, me siento libre, me siento por primera vez en paz, por primera vez he salido con mi familia sin miedo a tener que llegar a las ruedas y regresar sin la cartera, o cuando intente subir a mis hijos a las ruedas, saber que no voy a tener el dinero porque alguna persona o algún ladrón me lo arrebató. Esas eran las historias, o por ejemplo, regresar a los parqueos de algún lugar donde estén las ruedas y que los carros estén abiertos, o que los carros estén quebrados los vidrios. Esas eran las historias que creo que todos los salvadoreños en algún momento experimentamos a la hora de ir a alguna feria. Gracias a Dios, ahora eso no está ocurriendo, y nuevamente lo repito, los únicos que se están oponiendo son los que han estado involucrados con algún tipo de ilícitos. Yo, Alexia Rivas, me siento feliz. Estoy segura que Carlos Brooks se siente segura. Estoy segura que si le pregunto, cualquier salvadoreño me dice, estas son las medidas que se tuvieron que implementar. Los únicos que no se sienten cómodos, por ejemplo, son los del Faro, pero es porque ellos vivieron un año. Una de las personas que se ha dedicado a hacer reportajes vivió un año con los delincuentes. ¿Cómo entonces ellos no se van a sentir a gusto? A mí me dice, me pone a un pandillero a la par y definitivamente me pongo pálida, me da miedo y casi que me desmayo. Ellos se sienten cómodos estando y viviendo con pandilleros, escuchando seguramente cómo secuestraban, escuchando seguramente cómo estaban planificando algún tipo de ilícito, y por eso es que ellos salen ahora a la defensa, salen diariamente con artículos para tratar a toda costa de defender a estos pandilleros que a toda costa han cometido ilícitos y de hecho quieren que hasta los dejen libres. ¿Le parece, diputada, si hablamos del tema? Después de la pausa, vamos a la pausa comercial y ya regresamos.
Bueno, y tal parece que el Faro sigue dejando en evidencia que su fin es proteger a los pandilleros al contradecirse en sus posturas. Recientemente aseguraron que ningún miembro del periódico ha vivido con pandilleros. Sin embargo, unas declaraciones demuestran todo lo contrario. Sea usted quien juzgue. A los miembros de El Faro no solo les ha importado estar del lado de los miembros de estructuras criminales, pese al daño irreparable que han causado en miles de familias salvadoreñas, sino también han decidido vivir con los terroristas. En esta publicación aseguran que nadie de El Faro ha vivido con pandilleros, incluso señalan que el trabajo que se hizo fue etnográfico. Sin embargo, su doble moral queda al descubierto por ellos mismos, cuando alardeaban ante medios internacionales de todo lo contrario. Entonces elijo un grupo pequeño dentro de la Mara Salvatrucha, se llaman clicas. Pues selecciono una clica de la Mara Salvatrucha y me voy a vivir con ellos un año. A esta publicación se refirió el presidente Nayib Bukele, diciendo: aquí otra prueba irrefutable de las mentiras de El Faro. Y si mienten tan descaradamente en esto, ¿por qué habría que creerles algo de lo que dicen? Concluyó en su publicación. Esta no ha sido la única ocasión que se ha dejado claro que, para ellos, las pandillas cumplen un rol social necesario en El Salvador. Esto tal cual lo han señalado en otra oportunidad, sin escatimar el grave daño ocasionado a miles de familiares de las víctimas que han sido asesinadas a manos de estas estructuras terroristas. En este momento, si quitas a las pandillas, desgraciadamente habría una crisis social, cumplen una función. Con sus mismas palabras, El Faro ha demostrado que el único interés se mantiene en tratar de obstaculizar los esfuerzos que ejecuta el gobierno para que los salvadoreños puedan vivir en una sociedad libre de maras y pandillas, las cuales se fortalecieron con pasados gobiernos que, en lugar de desarticularlas, se encargaron de darles todo lo necesario para atentar contra la vida de miles de familias. Reitero, sea usted, amigo televidente, quien juzgue estas declaraciones y quien pueda revisar también, como ya lo veíamos en la nota del tuit del presidente de la República, cuando señala que definitivamente existe un doble discurso. Él claramente decía que había vivido un año con estas clicas, con una clica, y pues tenemos claridad en la nota. Diputada Rivas, usted ya se refería al tema. ¿Qué credibilidad puede tener un periódico que un día dice una cosa y el siguiente se contradice, aún con las mismas pruebas, con los mismos videos, con los mismos artículos que ellos en algún momento se sentían orgullosos de decirlo? A mí me parece que ninguna. La etnografía que El Faro seguramente se refiere es a la de estar conviviendo con pandilleros, a la de estarse lucrando del dolor de los salvadoreños. De verdad, eso no es periodismo serio, eso es periodismo irresponsable, y esos mismos medios de comunicación que se contradicen son los que tratan de vender una imagen internacional falsa de nuestro país. Al final serán los mismos salvadoreños quienes terminarán juzgando. Lo que a mí me parece es que de verdad es sumamente irresponsable, es sumamente preocupante saber que estos medios de comunicación realizan una labor que no es el deber ser, y sobre todo también poder manifestar que ¿cuál es la clase de información que le dan entonces a los salvadoreños si un día a otro siguen repitiendo mentiras? Eso no es lo que los salvadoreños queremos. Qué frustrante ha de ser para los policías saber que en el pasado ellos capturaban a delincuentes y los jueces el siguiente día los dejaban libres, porque eso es también lo que El Faro quiere. Quieren que los jueces sigan liberando a los mismos terroristas, a las personas que han cometido ilícitos, pero gracias a Dios ahora ese Estado sí funciona y vamos a seguir tomando las decisiones que se necesitan tomar en este país. Continúan las voces de este periodismo y a la vez le siguen las voces de otros organismos, es decir, logran hacer eco en algunos organismos, señalando que estas no son las estrategias adecuadas, pero vemos, como ya lo decíamos en el primer bloque, un descenso en los delitos. ¿Qué opinión le merece este doble discurso? Pero es que fíjate que es un eco que se muere rápido, que no tiene mucha repercusión.
porque, vaya, este es en el mundo que yo decía que viven de eso, esa intelectualidad, esos grupos de pensamiento financiados por unas mafias de afuera porque les conviene. Pero si tú te vas, por Así ejemplo... se vendía Mauricio Funes. Sí, no, es que eran toda una crema innata y todo eso, y ahí está un delincuente huyendo, ¿verdad? Eso es lo que es, pero con un montón de dinero que le quitó a los salvadoreños. Ese no es periodismo. O sea, cuando yo veo a una señora que decía en estas vacaciones poder irme porque ella tenía un puesto, ¿verdad?, de venta, irme de noche y contarme dinero y sentirme segura, eso es lo que vale. Ahora, eso no es periodismo. Yo veo a estos muchachos que yo los conocía antes y bueno, yo soy periodista también, y tenían ese afán como que si estoy del lado malo, entonces claro, hacen dinero, aparte lo financian, porque han estado vinculados hasta con gente como el Chapo Guzmán, ¿verdad? Hablo de Héctor Silva, que ahí hay yo lo he leído en un expediente fiscal, no de esta fiscalía, sino que anterior en las investigaciones, se han prestado a todo, porque bueno, así decidieron ellos hacer dinero, no informando y no haciendo un buen periodismo. No es periodismo, yo los veía, llegaban a España cuando yo vivía allá. Si tú ves en Alemania, en Europa, nadie, o sea, hay una ley que se cumple, nadie que tenga vínculo, que sea abiertamente, como lo decía el periodista del Faro, que él se fue a convivir un año, o sea, supo de los planes de que esa gente iba a matar o a asaltar o a cobrar la renta, a matar a salvadoreños. Eso lo convierte en cómplice. Pues en esos países no hay periodismo de ese, porque no es periodismo, sino que es complicidad. Delincuentes, ¿verdad? Que aquí se les avaló porque tuvieron siempre, bueno, tenían compadre hablado con los del Frente, con de Arena, te digo, ahí tenían en un lugar que se llamaba La Ventana, que era de propiedad de Paolo Luers, que ni siquiera pagó el seguro social de sus empleados. Ahí eran las reuniones, ahí se reunían gente del Partido de Arena, de la cúpula del Frente, ahí se ponían de acuerdo y ahí hacían todo esto de que iban a decir, bueno, lo decía él, el periodista, las pandillas no pueden desaparecer porque cumplen una función social. Hemos oído aberración tal, hemos oído ya, como te digo, una perdición total. Preguntarle a un verdadero periodista, a un comunicador, bueno, nosotros lo somos, Marisol, eso no tiene nada que ver ni aquí, ni en la China, ni en Estados Unidos, ni en ningún lugar con periodismo. Eso tiene que ver con un negocio. Y quiero decirlo, el Faro, ¿por qué es que se opone? Ellos están ahí bajo un engaño, ellos son empresa privada, SASB, o sea, como cualquier persona que tiene una empresa que tiene que pagar impuestos, que tiene que cumplir, ¿ya? Ellos se opusieron, fueron a buscar a Rodolfo Parker en algún momento, cuando era diputado, este señor que ahora huye también de la justicia, para pedir que no pagaran impuestos porque decían que son una ONG, o sea, una ONG lo financia. Por eso es que se oponen a esa ley de agentes extranjeros que se les pide que paguen impuestos o que por lo menos den cuenta a los salvadoreños de ese dinero. Por eso es que se oponen nada más y cuentan ya con un poco de apoyo internacional, sobre todo porque estas ONG, acordémonos, allá en esos países les quitan el dinero de los contribuyentes, de los ciudadanos que ni se enteran de esto. Ellos les ponen una foto y les dicen en El Salvador hay dictadura y los engañan. Si es que, bueno, si hemos hecho periodismo sabemos qué fácil es, y yo me opuse siempre a un periodismo desde el diario de hoy que engañaba. Y eso vienen y entonces dicen que es para ayudar a este país. Entonces, claro, si tienen dinero de los contribuyentes para esta ONG, la maquinita de hacer negocio, y le llegaba a estos panfletos como los del Faro. Eso no es periodismo. Y yo invito a los salvadoreños a que no solo no lean ni consuman esto, son libres de hacerlo, por supuesto, pero en mi invitación, en mi libertad también de decirlo, porque en el fondo están apoyando algo que durante décadas, y que no lo sabían porque lo tenían escondidos en ese oligopolio de la información en nuestro país, lo que hacían era mantener esto que decían que no se podía acabar. Ahí lo decían, no se puede acabar, es una función social la que cumple un marero. La única función que puede tener un marero es estar detrás de las rejas, ¿verdad?, y apartado de todo buen salvadoreño que quiere que nuestro país siga adelante. Esa es la única. Y eso no es periodismo, eso es cualquier otra cosa. Es para mí una especie de delincuencia informativa, pero eso no es periodismo, Marisol. Yo creo que preguntarse si cumplen o no una función social no solo corresponde a un periodista. Creo que cualquier salvadoreño puede preguntarse si
pues cumplen una función social tal y como lo escuchábamos en ese audio. El Faro también, a través de su publicación, cuestiona que si es delito o no el pertenecer a una pandilla. Quisiera su opinión al respecto, diputada. Bueno, yo creo que todos los salvadoreños que de verdad sabemos y estamos conscientes del daño que los pandilleros han generado a las familias salvadoreñas, a la sociedad salvadoreña en general, sabemos cuál es la función que han tenido que estar cumpliendo, y esa función ha sido una función de generar caos, la función de generar zozobra, la función de generar miedo, la función de generar que este país estuviera sumido en la total inseguridad, en la total inoperancia. Si bien es cierto, aún hay grupos de poder, aún hay financistas que le pagan a estos periodistas para decir ese tipo de señalamientos, para hacer ese tipo de acusaciones, y que todavía quieren que ese cáncer llamado pandillas siga en nuestra sociedad, están en todo su derecho. Lo cierto es que somos más salvadoreños los que vamos a estar escuchando al verdadero pueblo, a la señora del mercado que ha tenido que estar pagando renta, a la señora de la pupusería que ahora, lejos de estarle pagando a los pandilleros, comparte sus ganancias con los soldados y los policías, como una imagen que vi uno de esos días donde la señora decía, miren, ahora yo puedo de mis ganancias ya no tenerle que estar pagando a los pandilleros, sino que compartir con los policías y los soldados que ahora están generando una función de protección hacia mí, hacia mi familia y hacia todos los salvadoreños. Ellos están en la total libertad, como ya decía Carlos, de seguir con ese tipo de periodismo, pero nosotros, los diputados, ahora los funcionarios, vamos a seguir siendo la voz del albañil, que ahora ya no está atemorizado porque tiene que ir a trabajar a una colonia contraria a la que dice su DUI, pensando que le van a generar algún tipo de daño, de ese niño que ahora puede ir con total libertad, porque nosotros ahora estamos sentando las bases, sí, para el presente, pero para poder tener un país diferente en los próximos años, y eso de verdad va a ser la mayor ganancia. Vamos a ir a la pausa. Al regresar seguimos conversando con los diputados. Hay más que informar. El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, señala que El Faro es un medio que mediante sus publicaciones se empeña en defender a los 49.000 pandilleros capturados durante el régimen de excepción, lo anterior en detrimento de las familias víctimas de la violencia que esos grupos terroristas han generado por más de 30 años. Así lo dijo el ministro Gustavo Villatoro. Si les molesta que los sigan recapturando, búsquense otro país porque los vamos a seguir recapturando. Esa es la enérgica respuesta del ministro Gustavo Villatoro ante la publicación de El Faro, en la que se cuestiona la recaptura durante el régimen de excepción de un pandillero que cumplió su condena por homicidio, pero que volvió a la cárcel por otros delitos cometidos. No le escriben y no se interesan por los derechos humanos de la población honrada. Su principal objetivo es hablar y escribir para defender los derechos humanos de los criminales. Considera que sus publicaciones se centran en defender a los pandilleros capturados durante el régimen de excepción, ignorando el luto, zozobra y temor que provocaron en más de 125.000 familias víctimas de estos criminales. Están más pendientes de cuándo y cómo el Estado salvadoreño va a fracasar para que todos estos 49.000 salgan a la calle. Eso es triste. Podría haber imaginado de un enemigo externo, pero no de un salvadoreño. A pesar de las voces disonantes al régimen de excepción, aseguró que la guerra contra pandillas continuará y que serán aplicados todos los recursos legales para que ningún pandillero salga de las cárceles. Que el presidente Nayib Bukele, su gabinete de seguridad ampliado, ha tomado todas las consideraciones necesarias para garantizarle a a la población honrada, que ninguno de estos terroristas va a volver a salir a nuestras comunidades.
enfatizó que los medios opositores pueden seguir escribiendo para sus financistas, pero que el gobierno del presidente Nayib Bukele seguirá escribiendo día con día la nueva historia del país, haciendo justicia para llevar tras las rejas a todos los criminales que por años derramaron la sangre de ciudadanos inocentes. Como ciudadana me tocan las palabras del ministro cuando dice muchos están esperando ver fracasar las estrategias de seguridad del país. Hablar de que fracasen las estrategias de seguridad de un gobierno es hablar de que fracasen la vida de muchos salvadoreños, y no solo perdiendo la vida, sino que convirtiéndose en víctimas de muchos delitos. Y muchas veces perdemos de vista todo el daño colateral que va más allá de un homicidio, es decir, el impacto en la economía, el impacto en nuestra niñez, en nuestras jovencitas. Es decir, hay tanto que hacer, tanto que decir. ¿Qué piensa usted cuando el ministro señala de que están esperando ver fracasar? Es decir, ¿están esperando ver fracasar al presidente Bukele? ¿Están esperando ver fracasar al partido Nuevas Ideas, a la fracción Nuevas Ideas? ¿Qué están esperando ver fracasar? Mira, yo quiero mostrar, aquí tenemos esta foto que con orgullo estos pseudo periodistas muestran. Este es uno de estos del Faro. Yo no le llamo periodista, ya no lo voy a hacer más. ¿Quién es? Este es Martínez Dahuizón, no sé cuál de ellos, son 3 hermanos. Mira cómo se jacta y qué camaradería hay ahí con un tipo que tiene una pistola hechiza y que él también se preocupó de decir que es un marero. Lógicamente, cuando vemos ese tipo de imágenes y ellos se quisieron posicionar en un momento como que eso era hacer periodismo. No, eso es que te paguen de allá afuera un señor que quiere desestabilizar al país para luego es una especie de, porque este Soros es una especie de agiotista internacional millonario, ¿verdad? Porque ha hecho siempre su dinero de esa manera. Y como decía anteriormente también la otra fundación, como esta alemana, que también les da dinero a los del Faro, no se han dado cuenta que es en lo que ellos han andado aquí, porque es mucho más fácil decir justifiquemos el dinero que donan en Alemania en vez de pagar impuestos, diciendo de que aquí se busca la democracia. Pues ahí está la muestra. Y yo invito al embajador de Alemania, al embajador de la Comunidad Europea, a que se dé cuenta de estas cosas. Los recibo con gusto en mi oficina para demostrarle esto y más información que tenemos, y dejen de engañar a los alemanes y a los europeos diciendo que apoyando esto es apoyar algo que tiene ninguna cercanía con una buena causa. Sin embargo, como decía el ministro Villatoro, es triste saber que estas equivocaciones o ataques no vengan solo de afuera, sino que de connacionales. Ahora, ellos se han lucrado de esto. Fueron muchos años, o sea, el Faro yo no sé si tiene 25 años de existir, algo así, pero recordémonos quiénes son sus fundadores. Un Simán, después ligado también a un gran fraude que hubo con Selenel. Esos son los financistas, esos son los que pusieron el dinero para estar siempre buscando aquello que pueda en alguna manera mantener al país de esa manera, de esa forma. Entonces, es su industria, esa es la forma en que ellos surgieron. Yo los invitaría, sinceramente, que ellos pueden, miren, ahora hay tanta industria en la cual podrían utilizar pues sus dotes de escritores, ahí está Netflix, ahí está, pueden hacer libros y todo, pero informar no es eso. Ellos pueden hacer toda su fantasía que tienen, ocuparla para algo, no sé, darle pues buenas o entretenidas series a la gente, pero que cambien el rubro, porque definitivamente eso no es informar. Y menos cuando estamos viendo que ellos, pero insistentemente están queriendo hacer ver de que de alguna manera el Estado salvadoreño, quienes nosotros que estamos trabajando por ese Estado, debe de apoyar que salga. Estamos trabajando la mayoría de salvadoreños, porque Exacto. La señora que se levanta temprano a vender, el emprendedor que ha decidido iniciar Exacto. un negocio, el empresario que ha decidido abrir su empresa, es decir, este es un trabajo que no solo están haciendo desde el Ejecutivo o los diputados, sino que los salvadoreños completos estamos en esta sintonía de reconstruir El Salvador. Exacto. Y definitivamente y lo que pasa es que escribir antes, otra historia. Marisol, ellos tenían un grupito, o sea, FMLN Arena, con esta gente como Faro, Factum y unos cuantos más, tenían su grupúsculo. Entonces, claro, veamos la posición de un exministro del Frente, por decir, ellos eran o sea, se ponían de acuerdo con estos pseudoinformadores
para mantener esto, porque de alguna manera había ganancia para todos, para ellos solamente. Tal como tú lo decís, un grupito. La mayoría de salvadoreños quiere y nos apoya, y no es porque solamente lo digan las encuestas. Si cuando Alexia cuenta, cuando uno sale, porque nosotros estamos en constante, todo el tiempo, nosotros no estamos ahí en oficinas de lujo como tenían ellos, pagadas por los salvadoreños. No, nosotros estamos en el territorio y la gente está más que agradecida, más que contenta, y yo quiero decirles, sigan teniendo la certeza de que nosotros estamos para eso, no nos amedrenta nadie, quítenos las visas que nos quiten, nos publiquen en lo que sea, allá en España, desen el gusto que quiera, pero aquí los salvadoreños, usted señora, ustedes jóvenes, ustedes padres de familia, tengan la certeza que nosotros aquí estamos apoyando al presidente Bukele para que sigan teniendo esa seguridad que nos ha dado al día de hoy, un puesto que no nos imaginábamos, el país más seguro de Latinoamérica según las encuestas recientes, y eso lo vamos a mantener. Diputada Rivas, señalaba el ministro Villatoro, muchos esperando que fracase el sistema de seguridad o que fracase esta nueva construcción del Salvador, esta reconstrucción del Salvador. Insisto, fracasa la seguridad, fracasa todo, fracasa la inversión, fracasa todo lo que hemos visto en la historia reciente, en los últimos años en el país. Fracasa El Salvador completo, y ahí vemos que, por ejemplo, de Alianza Nacionalista no tienen nada, porque de nacionalismo esas personas no saben. Bueno, vemos al FMLN que todavía sigue quemando banderas, por ejemplo, de otros países. No podemos esperar absolutamente nada bueno de ellos, y yo quizás me quedaría también con las palabras que el máximo jerarca de la Iglesia Católica ha dicho, y es que los salvadoreños no quieren regresar al pasado, que los salvadoreños no queremos regresar a esa época de terror y de luto, y que contrario a seguir defendiendo pandilleros y terroristas, porque el Faro ahora es la voz de los terroristas, deberían de estar pensando en esas más de 120,000 personas, familias salvadoreñas también, que sufrieron a manos de la delincuencia. Arena, FMLN, señores diputados de la oposición, mejor hagan propuestas e iniciativas que vayan en consonancia con lo que la mayoría de los salvadoreños queremos, y es vivir en un El Salvador seguro, en un El Salvador en paz, y en un El Salvador que se siga posicionando como el mejor país de Latinoamérica. Sé que con esfuerzo, sé que con trabajo lo vamos a lograr, porque la voluntad la tenemos, y estoy segura que los buenos somos más en este país, y al final la historia nos terminará dando la razón. Han cuestionado que se iba a poner en libertad a un terrorista. Usted tenía el nombre, tenía el alias, diputado, sí. Y se ha señalado el tema de que fue recapturado al momento de que iba a salir en libertad. Una persona sobre la que, de acuerdo a las investigaciones, pesan una serie de delitos. Claro, extorsión, homicidio, estamos refiriéndonos a Marco Antonio Osorio Ordóñez, alias Niño Malo, también podríamos ser desde ahora alias el amigo del Faro, ¿verdad? Que cuando iba a salir, ¿verdad? Ahora ya no tiene a esos jueces o a esas instancias que antes lo dejaban libre para seguir haciendo daño a los salvadoreños, sino que fue nuevamente detenido con la ley en la mano. Eso es lo que hay que entender, y lo que el Faro pues tiene también que de alguna manera, yo los invito a que se vayan. ¿Hay legalidad? Total legalidad, o sea, si nosotros hemos apoyado un régimen de excepción y está basado en nuestra Constitución, en la que actualmente está funcionando, la misma, por cierto, que mal contribuyó el tío de estos pseudoperiodistas a hacer, ¿verdad? Roberto de Buizón, pues el padre de los escuadrones de la muerte de este país, ¿verdad? De ahí quizás les viene a ellos ese afán por la sangre, ¿verdad? Debe ser una cuestión familiar, qué triste, pero ellos en una publicación en estos días querían de alguna manera hacer ver de que eso no se puede. ¿Cómo no? Sí se puede. Si es que una persona que sale, que cumple una condena, pero tiene otra porque además pertenece a estas agrupaciones terroristas, no puede estar allá afuera, porque lo que va a salir a hacer, y es lo que siempre se ha dado en casos como estos, y hay que decirlo, bueno, el ministro de Seguridad también es ministro de Justicia, él tiene los expedientes, él tiene, o sea, se revisan, y yo he estado en su despacho, donde se tiene toda la información
de cada uno de estos delincuentes y terroristas que en el pasado, que también tenían la información, pero era más fácil pues llegar incluso a pactar con ellos, como hizo el candidato a presidencial, que hoy ahora tengo entendido que huye, también Norman Quijano, no lo hemos visto, encontró ahí una trinchera que a ver cuánto le dura, ¿verdad? Allá en Guatemala, en el Parlacen, no sabemos si es que está ahí o dónde, pero llamo incluso a las autoridades de los países a que se respete la orden que hay aquí de que este señor venga a rendir cuentas, porque antes entonces hasta les pagaban y tenían a sus mercenarios como Lubers y todo para hacer este negocio. Ahora ya no. Ahora, ¿por qué? Porque nosotros no llegamos ahí a ejercer el poder para quedar bien con un par de embajadores y coctelitos de lujo, con los periodistas y todas sus fiestas que se tienen, en fiestas, por cierto, donde en un caso que también está en la Fiscalía, uno de estos periodistas, Martínez Dahuizón, ¿verdad? Tengo entendido el mayor de ellos, dicho por una compañera periodista en una fiesta que tuvieron de fin de año, intentó violarla. O sea, esa es la calidad de gente que están, yo por eso le digo a los salvadoreños, fíjense bien también lo que leen, ¿verdad? O con quién se informan, porque ellos son encantadores de serpiente, ¿verdad? Pueden decir lo que quieran, y yo siempre digo también, pueden decir misa si se quiere, pero no es una información fidedigna. Como te digo, a este personaje que ellos pusieron el grito en el cielo, los del Faro, se le recaptura con la ley, con la que nosotros avalamos y vamos a seguir puliendo y mejorando y haciendo más fuerte para que todo delincuente, empezando por los crímenes de sangre, como nos ha pedido el presidente Bukele, pero siguiendo también con todo delincuente, ¿verdad? Por algo también ellos están huyendo. Uno de ellos, de estos Martínez Dahuizón, hay que preguntarse por qué es que no viene aquí. Porque sabe, porque ya me imagino que le preguntó a uno de sus abogados y le dijeron, sí, lo tuyo es delito, y es delito aquí y en cualquier lugar del mundo. Vamos a ir a la pausa. Al regresar, quiero hablar con la diputada Alexia Rivas sobre la claridad que deben de tener nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestras comunidades, sobre el hecho de pertenecer a una pandilla es un delito, y ese camino solo les lleva tras las rejas. Es importante, solo viene a mi mente cuando la primera dama de la República dice, no vamos a perder más generaciones, no podemos perder más niños ni más jóvenes. Siga con nosotros, al regresar hablamos del tema. Diputada, vámonos a la ley puntual, exacta. Una persona que pertenezca a una pandilla en nuestro país es una persona que está sujeta a ir a la cárcel. ¿Es un delito pertenecer a una pandilla? Si es un delito, está establecido en la misma ley y ya hay jurisprudencia en la cual se establece que pertenecer también a estos grupos se considera dentro de estas células como terroristas. Es decir, esa generación, como ya la primera dama lo ha manifestado, que se perdió, generaciones enteras que se perdieron, producto también de la inoperancia y de la ineficacia de los planes que estaban dentro del Ministerio de Educación, también permitió que muchos de estos jóvenes se insertaran en esos grupos delincuenciales y no fueran por el camino correcto. Yo recuerdo específicamente cuando esta proliferación de las células terroristas empezó en nuestro país, cómo llegaban a las escuelas públicas a tratar de estar reclutando a muchos jóvenes porque quizás eran los amigos de la infancia, porque quizás eran los que vivían en las mismas colonias, porque quizás eran personas que estaban dentro del mismo círculo social y de hecho muchos de estos pandilleros llegaron al grado de atemorizar a los mismos profesores. Es decir, los profesores no tenían ninguna facultad de tener que estarle diciendo a los jóvenes, mire, usted no puede estar dentro de esos grupos, porque amenazaban a los profesores, a sus familias y no les quedaba más opción que estar al final sin hacer nada y que estos grupos siguieran en aumento. Esa era la realidad que tuvo nuestro país. Esos mismos personeros del FMLN que ahora se atreven a criticar incluso la construcción de nuevas escuelas, la remodelación, la ley Crecer Juntos, la ley Nacer con Cariño, son los mismos que en el momento en que tuvieron que haber tomado decisiones no lo hicieron. ¿Y por qué? Porque prefirieron estar pactando con los terroristas y con los delincuentes y no estar generando ningún tipo de acción que impidiera
que estos niños crecieran en ambientes diferentes. Yo por eso siempre hago el llamado a que de verdad los padres estén en sintonía con cada una de estas mismas acciones y que tengan y asuman la responsabilidad de explicarle a sus hijos y enseñarles a dónde pueden terminar si cometen algún tipo de ilícitos y si de verdad se siguen juntando con personas que no deben. La cárcel, el hospital o el cementerio son las únicas salidas y desde la Asamblea Legislativa nosotros hemos aumentado de hecho las penas para las personas que estén dentro de estos mismos grupos. Así que lo que los niños, lo que los adolescentes tienen que hacer es estudiar, estar en un ambiente pacífico para no repetir esas mismas historias tristes de personas que van a terminar 20, 30, 40, 50, 60, 70 o en muchos casos más años en la cárcel. Parte el corazón muchas veces ver a estas madres llorando, ver a sus hijos tras las rejas, a estos jóvenes, muchos con cara aún de corta edad y tristemente es importante este tema con este mensaje para nuestros niños y para nuestros jóvenes. Gracias, diputados, por haber estado con nosotros y conversar de este tema tan importante que sin duda aporta a la construcción del país que queremos y del país que merecemos y del país que siempre debió ser. Gracias. Sí, con gusto. Gracias. Un gusto Muchas gracias. estar aquí reunidos. Gracias. Buenos días. Vamos a la pausa.